Estados Unidos se quedó fuera de su propia Copa América de local y en la fase de grupos, una cosa increíble. Y lo hizo a manos de Uruguay, que en la última le ganó 1-0 en un partido en el que ambos más o menos hicieron lo mismo, pero que los uruguayos lo hicieron de mejor manera. Y de hecho creo que son un equipo que se planta muy bien de cara a los cuartos de final, siendo que sin importar que le toque, creo que Uruguay seguramente sea el candidato a llegar a las semis. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Estados Unidos 0, que bueno, dejó una imagen competitiva, pero a su vez decepcionante. Uruguay 1, que fue el peor partido de toda la fase de grupos, pero coherentemente, porque era el rival más difícil también. Estados Unidos fue realmente un equipo muy competitivo contra los uruguayos, y puede ser que Uruguay, al no jugarse prácticamente nada, y como el empate le servía para quedar primero, no estaba con tanta intensidad como en la fecha 1 o en la fecha 2, pero sacando eso de lado, no fue tan disparejo como fue el de Uruguay contra Panamá o el de Uruguay contra Bolivia. Y alguno me podría decir, obvio, Panamá y Bolivia efectivamente son inferiores a Estados Unidos y por tanto la diferencia se iba a notar. Pero a lo que voy es de que para ser una selección que hoy creo que es de las mejores del mundo, como Uruguay, que en Conmebol le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, creo que Estados Unidos le compitió bastante bien. Y el encuentro fue un trámite parejo en el que ambos tuvieron sus oportunidades, pero que lo llamativo fue la falta de ímpetu que tuvo el equipo americano. Que hablo de americano no como nosotros hablamos de americano, sino como los propios yankees hablan de americano, o sea, los norteamericanos. Creo que, por ejemplo, en la pelota estuvo muy dividida, 50-50. Los expected goals estuvieron un poco más del lado de Uruguay, pero por una diferencia mínima que no es realmente significativa. Los tiros tuvo 2 Uruguay, 8 Estados Unidos, que nuevamente es una diferencia bastante pequeña. Y de todas formas, esto va a ser crítico ante los estadounidenses, porque ¿por qué tuvieron menos oportunidades? ¿Por qué no tuvieron el dominio del partido? ¿Por qué no tuvieron más realmente peligros durante el transcurso? Inclusive, si uno ve el mapa de presión del juego, que lo pueden por ejemplo buscar en SofaScore, uno va a ver que al principio Estados Unidos tiene un poco más de ataque y de presión, después hay un tramo como de una hora entera en la que es Uruguay el que más presiona y el que más ataques tiene. Y sobre el final, cuando ya estaba perdiendo Estados Unidos y necesitaba sí o sí ir a buscarlo, nuevamente tiene un tramo en el que presiona. Pero ni en los tramos en los que presionó más ni en los que presionó menos, el equipo de Pulisic pudo realmente ser peligroso. Y lo que demostró fue sus recursos que ya habían sido demostrados en partidos anteriores, que ahora los vamos a detallar un poco, pero sin hacerlo tan bien como Uruguay, que cuando dominaba hacía mejores pases, tenía mejor distribución, era más vertical, y hasta manejaba mejor las pelotas paradas. De hecho, creo que quizás Estados Unidos le jugó en contra el gol que mete Bolivia en la otra cancha, que no sé si lo relaja o qué es lo que sucede, pero justo poco después termina llegando el 1-0. Es curioso porque en ese momento todavía estaban clasificándose con el empate, pero les meten el gol y pasan a estar abajo, y después encima mete gol Panamá y pasan de tener que empatar a tener que ganar en cuestión de pocos minutos. La selección estadounidense logró tener cierta paridad en aspectos relacionados con el dominio o la iniciativa, pero esa calidad que tuvo a la hora de tenerla fue inferior. Por ejemplo, no pudo generar muchos tiros, no pudo generar muchos centros, no pudo aprovechar muchos sus jugadores habilidosos para el regate, y muchas veces sus jugadas se perdían diluidas dentro de la defensa del área. Y se apuraban en rematar estando demasiado marcados, y de hecho, por ejemplo, de los 8 tiros que tuvieron, solamente 3 fueron al arco. El resto fue afuera o fue bloqueado. Un porcentaje bastante bajo, cuando por ejemplo Uruguay, dentro de los tiros que tuvo, siendo que tuvo 12, tuvo un porcentaje un poco mayor al arco. Pero es anecdótico, porque como a los uruguayos no les interesaba tanto este partido, a nivel tabla de posiciones, uno puede esperar que una estadística u otra, que un tramo u otro del partido, tenga menos intensidad, tenga menos ganas. Pero los estadounidenses, ¿por qué en algún punto se hubiesen pensado que Panamá iba a perder con Bolivia? Es como si no hubiesen visto ellos mismos la Copa América. Era obvio que los panameños iban a ganar. Y ya hablaremos de ese partido. Pero por el nivel que se había demostrado, Panamá le ganó a Estados Unidos con un jugador de más, es cierto, pero jugando bien. Le hizo un partido a Uruguay bastante serio. Y Bolivia, tanto contra Estados Unidos como contra Uruguay, fue un equipo que no pudo competir. Era esperable que pueda haber un partido más parejo entre los dos, pero también era esperable que iba a ganar Panamá, más cuando los panameños sabían que si ganaban era casi clasificación asegurada. Por tanto, la falta de chispa fue importante en los estadounidenses, que quizás puede ser que sea lo que les falta. Un poco de actitud extra en esos momentos difíciles. Y guarda, porque para mí en el Mundial rindieron bastante bien y de hecho contra Países Bajos no tuvieron un mal partido. Siento que hasta tuvieron un poco de mala suerte, aunque merecieron perder. Pero en este caso siento que quedan eliminados sin parecer que estaban jugándose la vida.
Quizás porque realmente la Copa América no les interesa tanto, o quizás porque realmente Uruguay es una selección muy competitiva y muy difícil. Uruguay contó, por ejemplo, con un Ugarte que tuvo 9 acciones defensivas y que si uno ve por dónde se estuvo moviendo en todo el partido, realmente fue un pulpo que estaba omnipresente. Tanto arriba a la derecha, arriba a la izquierda, por el centro arriba, por el centro abajo, por abajo a la izquierda y por abajo a la derecha estuvo ayudando a los defensores por un lado, ayudándolos por el otro, interceptando por el medio y desmarcándose por ambos lados. Fascinante el partido de Ugarte que hizo de todo. Y también tuvimos un muy buen partido, tanto de Araujo como de Olivera. Principalmente del jugador de Barcelona, que también tuvo un montón de intervenciones defensivas. Cosa que evidentemente fue una de las causas por las que Estados Unidos no pudo pasar. Pero la verdad que los Yankees no pudieron optimizar sus recursos como lo hicieron contra Bolivia, por ejemplo, donde se notaban veloces, gambeteadores, con buenas combinaciones. Su juego pareció más horizontal, predecible, tendiente a tirar centros sin sentido. Y bueno, por esa razón no terminaban pudiendo marcar gol, cuando quizás era un partido que les exigía un poco más. ¿Qué cosas se ven en Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, Robinson fue uno de sus puntos altos, que por un lado en defensa estuvo bastante bien, pero por otro también fue uno de los jugadores que más subió dentro de la línea de 4, siendo bastante proyectado, al igual que Rim, que si bien era central, muchas veces adelantaba con conducciones para adelantar metros, ayudando un poco a, bueno, el típico margen de superioridad numérica que te permite un central estando un poco más adelante. También hubo un partido interesante tanto de Musa, de Adams como de McKennie. Adams estando muy movedizo, parecido al partido de Ugarte, pero más distributivo y no tan defensivo. Musa volcándose por un lado o por el otro, dependiendo de la jugada, dificultando la defensa uruguaya por muchos momentos, porque si bien Estados Unidos no tuvo un gran partido, por momentos se incomodaba bastante Uruguay, lo desbordaba y estaba cerca de su arco. Y finalmente McKennie, que para mí tuvo una muy buena Copa América y que cómo se mueve por un lado o por el otro, cómo tira desmarques, cómo recibe en el área, es realmente muy bueno. Y me encantó. Y creo que de todas las veces que lo vi jugar en Estados Unidos o en su club, que tampoco lo vi mucho, fue la que más me gustó. Así que bueno, aplausos para él que se hizo cargo de un equipo que no tuvo sus figuras en tan buen nivel. El caso de Pulisic, para mí más desaparecido, yo creo que no tuvo un gran partido contra Bolivia, tampoco lo tuvo contra Panamá y hoy tampoco lo tuvo. No tuvo un gran nivel, pero es obvio que cuando la toca hay miedo porque tiene mucho talento. Reina un poco mejor, con algunos regates, con algunos pases interesantes, pero a la larga un equipo que no tuvo demasiado. Sí tuvo algunas acciones defensivas centrales, o sea, no es que estuvieran mal, por ejemplo, Richards o Scali en la defensa, tampoco Rim, pero bueno, también fue porque Uruguay no tuvo tanta intensidad. Así todo, para mí las ocasiones más claras fueron del lado uruguayo. De hecho, tuvo 1,40 expected goals contra 0,56, que dijimos, es una diferencia no tan significativa, pero bueno, es casi de un gol de diferencia, o sea que la victoria es merecida de los uruguayos. Y bueno, inclusive la pelota parada, si bien es una muy buena ejecución de parte del equipo uruguayo, también se pueden plantear deficiencias en la marca, en cómo termina cabeceando Olivera para que llegue el gol. Y puede ser que sea un offside finito, pero es un offside finito, o sea, no fue offside. Por poco, pero no lo fue. Por tanto, hay cierta deficiencia en el hecho de cómo plantaste tu marca para que finalmente un uruguayo cabecee solo. Que reitero, es medio injusto criticar eso, pero bueno, es la regla del juego actualmente. Tenés que ser preciso al 100%. Y si solo sos al 99,9%, te puede meter gol. Y de hecho fue lo que pasó. Uruguay me parece que estuvo bien en diferentes aspectos, tanto en el hecho de que muchos jugadores subían constantemente. La línea de los defensores no estuvo casi nunca dentro de la línea tradicional, dentro de su propio área, digámosle. Todos estuvieron un poco más adelantados. Viña se proyectó una barbaridad y Sandes también. Algo interesante es la diferencia que tiene el recorrido de Robinson con el recorrido de Sandes o de Viña. El de Robinson prácticamente es bastante adelantado, pero con gran presencia en la mitad de cancha. O sea, como un mediocampista más, pero que no se termina de proyectar como extremo. En cambio, los movimientos que hacen Sandes o Viña no se quedan en el medio. En el medio, los que están obviamente son Valverde, De la Cruz y Ugarte. Directamente aparece muy marcada la zona de la defensa y muy marcada la zona del ataque. Que es súper curioso porque es como si no estuvieran casi nunca en el medio. Porque directamente se proyectan. Aparecen arriba o aparecen abajo. Pero no se quedan demasiado tiempo participando del juego. Porque intenta ser más vertical Uruguay. Es súper interesante a nivel conceptual la diferencia que hay. E inclusive comparado con otros equipos y otras selecciones del mundo. Es raro ver lo que hace Uruguay. Y es muy interesante. Porque permite potenciar la última parte. Y que los jugadores no gasten energías en momentos en los que realmente muchas veces no sirven. Salvo que sean jugadores excelentes haciendo pases. Como puede ser el caso de Kimmich o el caso de Alexander Arnold, que sirven para centralizarse, quizás con Fernández o con Viña no alcanzaría. De la Cruz, distributivo, con buenos pases en profundidad, bien en movimientos en todo el flanco del ataque. Valverde con buenas distribuciones también, buenos pases rápidos, siempre muy inteligente para salir de abajo. Y después creo que los 9 tuvieron un partido peor.
Inclusive tanto Pelistri como el caso de Darwin Núñez estuvieron bastante atrás. E inclusive si vemos a Pelistri cómo se mueve en la cancha la mayoría del tiempo, si bien está arriba, también tenemos bien marcado cómo ayudaba a los laterales, en su caso a su lateral, que sería, si no me equivoco, Nández. O sea, muy pensando en la defensa, no tanto en el ataque. La realidad es que fue el clásico partido de posesión tras posesión, donde los dos equipos pueden salir dentro de todo bien, no cometen tantos errores, donde los dos equipos no reciben tantas jugadas claras de gol, pero al mismo tiempo, como los dos dominan el partido, los dos tienen oportunidades para mantener la pelota y quizás tirar algún tiro y forzar alguna tajada. Que de hecho, por ejemplo, para que se hagan una idea, lo poco que hubo en cuanto a peligro, además de los aspectos de gol que nos dan una pauta, no hubo muchas tajadas de los arqueros, y tampoco hubo muchas chances tipo highlight de oportunidades ultra claras como para destacar. Así que bueno, ahí hablo un poco de que no hay demasiada peligrosidad ni creatividad. Pero tiene sentido dentro de un partido que va a ser trabado e importante para ambos, más que nada para Estados Unidos. Lo que yo no le encuentro tanto el sentido es, como ya dije de un principio, a esta cierta carencia de espíritu que tuvieron los Yankees sobre el final, cuando si bien lo fueron a buscar, si uno ve el partido que tuvo, no sé, cualquier selección de la Eurocopa a punto de quedar eliminada, siento de que, por ejemplo, Hungría, en los últimos 10 minutos, estando fuera de la Copa, fueron a matar. Y los Yankees fueron, no sé si fueron con demasiado ímpetu, fue como si estuvieran perdiendo en un partido de liga, más que en un partido eliminatorio, que es como debería haberse tomado. Por otro lado, Panamá hizo la tarea y los eliminó de la Copa. Y bueno, ya lo leí esto en TikTok, pero es curioso, ¿no? O sea, realmente la jugada la que le mete con Estados Unidos, la roja en el partido contra Panamá, dos veces perjudicado arbitralmente. Y guarda, no quiero decir que hayan perjudicado, sino quiero decir que los cobros que tuvieron fueron influentes negativamente para Estados Unidos. Influyentes. Y estuvieron bien cobrados los dos, tipo la roja y la roja paraguaya, pero como hicieron con el canadiense, en caso del partido de Chile lo pudieron haber evitado o obviado. Y era tan fino el que no se offside en la jugada de Viña, que tranquilamente, o de Olivera, perdón, tranquilamente pudieron haberla anulado. Y siendo que era el local, ¿no? Es como llamativo, porque es una Copa América en la que ya se habla un poco de polémica y no sé qué, y creo que Estados Unidos se quedó eliminado en fase de grupos, con una roja en un partido, y con otro partido en el que le meten un gol tan finito, habla bien de la Copa a nivel limpieza, deportivamente hablando, en lo arbitral. Quería dejar su opinión sobre el final porque me parece interesante, pero lo más puro, obviamente, tiene que ver con el partido, que reitero, fue bastante parejo, fue dominado por ambos por tramos, pero que el que más me gustó es ese en Uruguay, que para mí merece ganar, más que nada porque creo que tuvo más claridad y sus movimientos en cuanto a los que tuvieron sus delanteros junto con sus mediocampistas fueron más precisos, fueron más interesantes, y me parece que se lleva la victoria en base a un juego parecido al de Estados Unidos, pero más pulido y mejor ejecutado. Así que creo que bien por ellos, primer lugar, puntaje perfecto y a esperar a Brasil o a Colombia, que va a ser un rival más difícil que Estados Unidos seguramente, pero que creo que también pueden vencer si juegan a su máximo nivel. Estados Unidos, bueno, es como que no le queda mucho ahora hasta 2026, porque al Mundial ya están clasificados, como muchos juegan la Nations League de su propio continente, que es medio aburrida, porque para ellos juegan contra selecciones que no tienen tanto nivel, así que bueno, les quedará esperar al Mundial, prepararse bien y que sus jugadores en las ligas europeas tengan el mejor rendimiento posible. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por valorar mi contenido con tu escucha. Y bueno, te agradecería si te puedes suscribir al canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para poder tener las membresías o el partner. O sea, para algún día poder monetizar. Vivir de esto sería mi objetivo de vida, mi sueño personal. Y si querés participar de él, me harías muy feliz, en serio. O sea, cada suscriptor que llega es como una alegría extra que tengo en el alma. Así que si querés participar, en serio, muchas gracias, de corazón te lo digo. Así todo, un like, un comentario también me ayuda muchísimo para visibilizar más el video. Principalmente es un comentario, decime qué opinas sobre el partido, si te pareció parejo como yo dije, si no te pareció tan parejo, qué opinas de Uruguay, qué opinas de Estados Unidos. ¿Pensás que Estados Unidos decepcionó? Para mí sí que lo hizo, pero al mismo tiempo para mí de todas formas demostró su potencial. Bueno, sea en contra o a favor de lo que dije, estás más que invitado a decir lo que vos quieras. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que va a ser el análisis express del partido de Panamá, que no lo quiero dejar afuera porque hizo historia.